Bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros, a esta nueva sesión de nuestro diplomado para colectivos docentes que ofrece el Instituto de Educación de Aguascalientes y en particular a este diplomado de Ciencias Naturales. En esta sesión, ya hacia el final del diplomado, vamos a ver en particular el tema de la enseñanza de las habilidades, actitudes y concepciones relacionadas con la ciencia. Desde las primeras sesiones, cuando vimos el enfoque general, vimos que una buena educación en ciencias no se podía limitar al conocimiento de los contenidos conceptuales de la ciencia, sino que tenía que incluir también estos otros elementos. Por eso ahora vamos a dedicar esta sesión en particular a reflexionar sobre eso. Consideramos que no basta el conocimiento de los contenidos, sino que se necesitan estos otros ingredientes y, como dice en la parte inferior de la imagen, siempre en un nivel adecuado a la edad de los niños de los que se trata. Vamos a empezar pues con habilidades. Fíjense ustedes en el encabezado de la imagen, habilidades propias de la ciencia. No es raro que cuando se planifica la enseñanza de algo se piense no solo en conocimientos sino también en habilidades, pero aunque se trate de clases de ciencias, es muy frecuente que el maestro piense en habilidades genéricas, habilidades que no son propias de la ciencia, sino que son comunes a cualquiera de las áreas del currículo, y en particular habilidades que son muy propias del área de lengua. Cuando el maestro dice, yo me propongo que mis niños sean capaces de hacer un buen resumen de un texto que lean, o hacer un mapa conceptual, o un esquema, pues eso no es propio de la ciencia, eso es común a cualquier área del conocimiento, y en particular es más propio del lenguaje. Qué bueno que también en los cursos de ciencia se lea, desde luego, y qué bueno que se procure que los niños sepan hacer esquemas y mapas conceptuales y todo, no está mal, pero esas no son habilidades propias de la ciencia. Y cuando se le dice esto a un maestro, dirá, caray, ¿y cuáles son las habilidades propias de la ciencia? Y entonces a veces pues sí se habla de otras, por ejemplo, pues, observar, etc. Pero eso se suele manejar de una manera mucho más vaga, mucho más superficial. Entonces, en esta presentación vamos a tratar de sistematizar mejor cuáles son las habilidades que sí son propias de la ciencia, para que el maestro, ustedes tengan una idea más clara de ello, y cuando planifiquen la enseñanza de un tema vean cuáles de estas habilidades se pueden desarrollar o practicar más en relación con cada tema. Vamos a distinguir, bueno, de hecho en la imagen anterior ya ponemos allí que vamos a distinguir tres grupos de habilidades. Habilidades para el inicio de una investigación, habilidades para obtener información empírica y habilidades para el tratamiento de la información obtenida. Entonces, el primer grupo, habilidades para el inicio de un proceso de investigación. Fíjense ustedes que son tres habilidades, la última con dos subdivisiones. La habilidad de identificar fenómenos susceptibles de indagación y aspectos particulares de esos fenómenos que sean susceptibles de indagación. Cuando vamos a investigar, pues vamos a investigar algo en particular, no podemos investigar en abstracto, vamos a estudiar algún fenómeno, pero si lo definimos de una manera muy general, por ejemplo decimos, voy a estudiar las aves, los pájaros, bueno, eso es muy general, muy amplio. ¿Qué voy a estudiar de las aves? Hay muchos aspectos y yo necesito precisar qué aspecto me va a interesar en particular o qué aspectos. Puede ser que sean varios, pero tengo que precisarlos. Por ejemplo, me puede interesar saber si las aves se reproducen
por medio de huevos o naciendo los pollitos vivos, o sea, si son ovíparas o vivíparas, modos de reproducción. Pero también me puede interesar ver qué comen, o me puede interesar si migran o si no migran, me puede interesar cómo cantan. Todo eso es susceptible de investigación. Y me puede interesar el tamaño del pico de las aves. Ah, caray, ¿y eso para qué? Aunque eso está muy esotérico, ¿por qué me interesa ver el tamaño del pico de las aves? Oiga, pues es que si me interesa ver qué comen, pues tengo que ver que si una ave come semillas, pues tiene un pico más fuerte, y en cambio si come insectos, no necesita un pico fuerte, es un pico más frágil, más fino. Fue simplemente eso, un detalle tan particular como eso, lo que una de las claves que usó Darwin para plantear su teoría de la evolución cuando observó las aves que había en las Islas Galápagos, los pinzones de las Galápagos que tenían picos distintos. Entonces no basta decir quiero estudiar las aves, sino qué aspecto de las aves quiero estudiar. Para empezar una investigación tengo que definir bien qué quiero estudiar. Y eso implica no nada más decirlo en términos generales, sino precisar qué aspectos de eso son los que me interesan. Eso es por eso la primera habilidad muy importante, fundamental, para iniciar una investigación. En segundo lugar es la habilidad de formular preguntas susceptibles de ser respondidas empíricamente. Investigar no es ir a ver qué pasa, a ver, salir nomás a ver qué veo. Investigar es buscar respuestas a ciertas preguntas. Yo tengo que preguntarme algo y luego investigar para tratar de responderlo. Pero ¿qué tipo de pregunta es la que es propia de la ciencia? La pregunta que puede ser respondida mediante una observación empírica. Si yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pájaros son más bonitos? ¿O qué pájaros cantan más bonito? Eso no lo puedo responder con observación empírica. Como se dice, en gusto se rompen géneros. Eso es una cuestión de gusto, si se quiere estética, no es científica. En cambio, si yo me pregunto, por ejemplo, si un ave come semillas o insectos o gusanos, eso lo puedo responder observando. Si me pregunto si un ave canta en pedacitos más largos o más cortos, eso lo puedo responder observándolo, grabándolo, escuchándolo, tomando tiempo de ver cuánto dura el trino, el canto, etc. Entonces, hay preguntas susceptibles de responderse mediante observación empírica y otras que no lo son. Si yo me pregunto qué animales son buenos y qué animales son malos, cosa que muchas veces los niños les llama la atención y ellos consideran que pues, el lobo es malo y su perrito es bueno, pues eso no es susceptible de responderse empíricamente, científicamente. Entonces, saber distinguir preguntas susceptibles de respuesta por observación y preguntas que no lo son es una habilidad fundamental para iniciar una investigación. Y la última, la tercera, la habilidad para obtener información preexistente, información que ya encontraron otros, que ya está en algún documento, en algún texto o en alguna página de internet, para no empezar yo de cero. La ciencia avanza porque aprovecha lo que ya hicieron otros. Entonces, si quiero ver qué se sabe ya sobre el tema, para partir de ello, pues necesito buscar esa información. Y entonces distinguimos ahí dos subhabilidades: la habilidad de identificar fuentes de información y la habilidad de distinguir fuentes de distinta calidad. Hay muchísimas fuentes de información, desde libros de texto, otros libros en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca municipal o en casa o en internet o qué sé yo. Entonces, identificar fuentes es una habilidad importante. Pero luego
hay fuentes de muy distinto valor y la capacidad de distinguir fuentes mejores y peores es muy importante. También pueden ser fuentes personas vivas. El maestro es una fuente de información, los papás son fuente de información, un especialista del pueblo, de la ciudad, de la universidad es una fuente de información, pero no todos son del mismo nivel. En principio, podríamos pensar que el maestro es una fuente más confiable que la mamá o el papá, sobre todo si se trata de que los papás y las mamás son personas humildes que tienen poca escolaridad. Mi papá puede ser una fuente de información mejor si él está bien formado, si a lo mejor es científico, pero si no, pues es menos confiable que el maestro o que un especialista del pueblo. Entonces, esa habilidad para identificar fuentes y para distinguir su calidad es muy importante. Este es el primer grupo. El segundo grupo de habilidades para obtener información empírica tiene muchas, tiene varias. Aquí tenemos unas y vamos a ver en la siguiente imagen otras. La habilidad de observación, la de medición, la de registro de información, la de control de variables, la de experimentación. Observación que no necesariamente implica usar aparatos muy sofisticados. ¿Sabes que si no tengo yo un buen telescopio o un buen microscopio, pues no puedo observar bien? No. Lo fundamental para observar es que usted sepa bien qué es lo que quiere observar. Si quiere observar el tamaño del pico de los pájaros, no necesita microscopio. Si agarra al pájaro con una regla o una cinta métrica, tiene suficiente, pero necesita tener claro qué quiere observar. Medición, que es una habilidad un poquito más compleja, muy importante, y que los niños algo aprenden de eso en la clase de matemáticas, pero luego en ciencias casi no la usan, que es donde se debería de usar más. Aprender a hacer mediciones, a saber que las mediciones pueden tener errores y cómo evitarlos, cómo mejorar la precisión, etc. La habilidad de registrar información. Si no se registra información, si no se registra bien, rápido, cuidadosamente, la observación se pierde. La habilidad de controlar variables, la habilidad de experimentación, que no vamos a desarrollar ahorita, ya se verá, y en el texto que acompaña esta sesión también tienen ustedes más información, y otras habilidades más complejas de obtención de información. No, hasta ahí nos quedamos. Luego las habilidades para el tratamiento de la información que ya se obtuvo: descripción, comparación, clasificación, identificación de patrones y tendencias, identificación de asociaciones, extrapolación, generalización. Son habilidades muy importantes. La descripción, bueno, ya observé, pero luego tengo que plasmar eso en un texto, en un documento, un registro que yo haga. Tengo que describir lo que observé, aunque no mida, pero describirlo. Si mido, entonces también puedo comparar y clasificar. Puedo identificar patrones y tendencias, ver que los pájaros que tienen pico más fuerte comen semillas. Veo cómo se asocian esas cuestiones. Extrapolación, generalización. Veo unos cuantos casos y veo qué tanto puedo generalizar eso a una población más amplia. Son habilidades propias de la ciencia. Y las más complejas todavía en este terreno de tratamiento de la información obtenida: explicación causal, manejo de modelos, argumentación con base en evidencias. Son todas habilidades bien importantes. La de argumentación con base en evidencias, para distinguir lo que son explicaciones reales de explicaciones falsas, aparentes, pseudoexplicaciones. Un texto que tienen citado en el documento que acompaña la sesión dice que un premio Nobel de Física muy destacado, Richard Feynman, en una charla a maestros les dice que cuando un maestro le pregunta a un niño
¿por qué se mueve el carrito, este carrito de juguete que tiene? Y el niño le responde, porque tiene energía. El maestro se queda muy contento y le pone palomita porque dio la respuesta correcta. Aunque lo más probable es que el niño no entienda la palabra energía. Pero si se aprendió que esa es la respuesta correcta, pues el maestro se queda contento. Entonces, esa es una pseudo explicación, una explicación falsa, aparente. Decir que el carrito se mueve porque tiene energía, sin entender realmente lo que es energía, que es un concepto muy difícil, no es una explicación verdadera. Y en el texto yo les doy otros ejemplos que pueden parecer curiosos, ¿verdad? Que en la Edad Media, la peor escolástica, la filosofía escolástica más mala, porque había otra bastante decente, decía, por ejemplo, daba explicaciones de esas falsas. Por ejemplo, ¿por qué camina un ser? Y decían, porque tiene fuerza caminativa. Oye, ¿y eso qué es? Pues quién sabe, pero por eso camina, pues tiene fuerza caminativa. En latín decían vis ambulativa. Oye, pero es que eso no me explica nada. O bien, ¿por qué oye? ¿Por qué puede oír una persona o un animal? Porque tiene vis auditiva, fuerza auditiva. Oiga, pero ¿eso qué es? No sé. ¿Y por qué vive un ser viviente? Pues porque tiene vida. ¿Y qué es la vida? Pues quién sabe. Y antes decían, ¿por qué es animado? Porque tiene alma. ¿Qué es el alma? ¿Quién sabe? Pero eso algo será que tiene, por eso está animado. En latín alma se dice ánima. Entonces, ser animado es porque tiene ánima. Y dicen, bueno, pero eso era en la Edad Media. Pero oigan ustedes, maestros, cuando decimos, ¿por qué este niño no aprende a leer bien o a escribir bien? Y respondemos, porque tiene dislexia. Y nos preguntamos, ¿qué es la dislexia? Pues quién sabe, pero es algo que tiene el niño y por eso no aprende. Es una pseudo explicación. No hemos explicado nada por haberle puesto un nombrecito fristilero, ¿verdad? O sea, esas son pseudo explicaciones. Entonces, la capacidad de distinguir pseudo explicaciones y explicaciones superficiales, aparentes, falsas, y ver realmente cómo es una buena explicación, es una habilidad importantísima, que es fundamental, como dice en el último parrafito, para distinguir una ciencia de una pseudociencia. Las pseudociencias usan pseudoexplicaciones. Entonces, todo este tipo de habilidades son fundamentales que el niño las tenga en un nivel adecuado a su edad. Obviamente no va a ser con la sofisticación de un especialista. La medición avanzada es complicadísima y finísima, pero un niño puede aprender a medir mejor, a ver cómo corrige los errores de la medición, cómo la hace más precisa, y lo puede hacer desde primaria, sin problema. Entonces, estas habilidades son muy importantes. Ahora bien, actitudes. Nuevamente, cuando se habla de actitudes, es muy frecuente que se hable de, por ejemplo, trabajo en equipo, respeto del otro, igualdad de género, decir que las niñas son tan buenas como los niños para matemáticas o para ciencias. Está bien, pero esas no son actitudes específicas propias de la ciencia. Son actitudes genéricas, aplicables en cualquier ámbito. Y en cambio hay actitudes muy propias de la ciencia: la curiosidad, la valoración positiva del error, el darnos cuenta de que equivocarnos no tiene por qué ser vergonzoso. Hay que aprender del error, ver el error como una oportunidad para aprender más. Rechazar el argumento de autoridad y valorar la evidencia. Saber que no es vergonzoso que uno ignore cosas y que si me preguntan algo, maestro, y yo digo no sé, no tengo por qué avergonzarme, aunque yo sea el maestro no tengo por qué saber todo. Y es mucho más honesto, mucho más correcto y mucho más formativo para los niños que el maestro diga, caray, fíjate que no sé.
tenía que haberlo sabido, pero fíjate que eso me pasó de noche. Vamos a buscarlo juntos, vamos a estudiarlo, vamos a buscar, tú busca, yo también voy a buscar en mis libros y todo, y en la siguiente clase vamos a ver si ya lo sé. O sea, ver positivamente el no saber y no querer impresionar al niño y darle una respuesta errónea para no reconocer que no sé. Fingir que sé y decir, ah, mira, es así, 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 engañándolo porque no sé. Obviamente son actitudes muy importantes. Valoración del cuidado en lo relativo a obtención de la información empírica. Ver que no es un capricho, tener mucho cuidado para registrar, para medir, etc. Que es importante, que el descuido es nefasto para la investigación. Eso es un valor importante. Respetar la fidelidad de los registros, comprender la gravedad de alterar un registro, de mentir en un registro, que eso es un pecado mortal en la ciencia. El rigor en el tratamiento de la información, con números o sin números. Cuando se analiza una información, se describe, se buscan patrones, etc. Ver que no se vale falsear los datos, que no se vale ignorar los datos que no coinciden con lo que yo quiero que salga, inventar unos correctos, que esos son también pecados mortales en la ciencia. Y la valoración del papel de la comunidad científica. En la ciencia es fundamental publicar los resultados de una investigación. Si no se publican, no valen, porque es fundamental abrirlos para que otros puedan replicarlos, puedan criticarnos, puedan decir, oye, tú encontraste esto, yo lo repliqué y no, yo encontré una cosa distinta, o sí encontré lo mismo. Si otros investigadores independientes intentan replicar lo que encontró uno y lo encuentran y sale igual, es la mejor confirmación. Si no encuentran lo mismo, entonces se pone en tela de juicio el hallazgo y hasta que no se aclare el asunto, no será por bueno. El papel de la comunidad es fundamental. Entonces, esas son actitudes que son propias de la ciencia. Y en el tercer grupo, concepciones sobre la naturaleza de la ciencia. Aquí vienen cosas de las que vimos en la primera sesión. La relación de la ciencia con las no ciencias, con el conocimiento no científico, conocimiento de sentido común o conocimiento pseudocientífico, pues ver que la ciencia es superior, aunque no es perfecta. Sobre el método de las ciencias, que no hay un método científico en singular como una receta mágica cuya aplicación siempre da resultados sensacionales, sino que la ciencia implica procesos rigurosos, ordenados, sistemáticos, pero no una receta milagrosa. Concepciones sobre los científicos, que no son distintos de otros seres humanos, no son más inteligentes, los hombres no son mejores que las mujeres. Lo que hace valioso el producto no es porque yo soy más listo, es porque hice un trabajo largo, riguroso, cuidadoso y que después de un cierto tiempo da frutos. Sobre la influencia del contexto, concepciones. La ciencia no es inmune al contexto, no es ajena al contexto. Yo no puedo pretender que nadie se meta en lo que hago porque yo soy científico y a mí me tienen que respetar todo lo que yo haga o diga. No, el científico es tan responsable como cualquier otro individuo para que lo que haga se ajuste a criterios éticos, respete acuerdos sociales, políticos, etc. Entonces, este tipo de concepciones son también muy fundamentales. Entonces, como vemos en esta sesión, vimos que habilidades, actitudes y concepciones relacionadas con la ciencia son muy precisas, no son lo mismo que habilidades genéricas como la de hacer buenos resúmenes, con actitudes genéricas como la de respetar al otro o trabajar en equipo, sino que son muy propias de la ciencia, hay algunas muy propias de la ciencia, y que es importante que el maestro las fomente en sus alumnos, al mismo tiempo que procura que desarrollen conocimientos de contenidos, que todo tiene que ir relacionado. Las habilidades no se pueden desarrollar solas, sino que van junto con el trabajo de contenidos. Las actitudes y las concepciones
también se van desarrollando juntas. Entonces, con esto terminamos esta sesión, que ya va a ser la última del componente de ciencias de nuestro diplomado, y muchas gracias.